Continuamos en la noche. En la segunda parte de la intervención del presidente Rafael Correa ante el Poder Legislativo, el mandatario lanzó fuertes cuestionamientos e interrogantes frente a la forma como la prensa de Ecuador emite informaciones sobre procesos judiciales y electorales. Esa misma prensa que hoy recibe las críticas es la misma que el pasado miércoles protestó a través de sus portadas. ¿Debe, por ejemplo, la prensa reemplazar el Estado de Derecho por un Estado de opinión? En el Estado de Derecho, el Ejecutivo lo dirige el presidente, la Asamblea es la que legisla, las Cortes son las que juzgan. Esto significa, entre otras cosas, y como ocurre en muchos países, prohibir que la prensa se refiera con juicios de valor a procesos judiciales en marcha. Peor aún, cuando se encuentra involucrada en ellos. En un Estado de Derecho, la defensa debe hacerse en los tribunales, no en los titulares amarillistas de los periódicos, como vergonzosamente ocurre el día de hoy. ¿Debe ser la prensa un contrapoder frente a los gobiernos, como ellos mismos, cuando les conviene, se autodefinen? En ese caso cabría preguntarse, ¿qué legitimidad puede tener en democracia un actor político cuya única virtud ha sido el tener dinero para comprarse una imprenta? Si les gusta tanto el equilibrio de poderes, ¿cuál es el contrapoder del mayor poder fáctico de América Latina? La prensa. Si son un contrapoder, la elemental decencia no exigiría poner su línea política en forma explícita para que el lector, televidente o radioescucha tenga muy claro que ese medio no está informando, sino haciendo política. Sin embargo, el debate de fondo es si los medios de comunicación deben o no participar en política. Al definirse como contrapoder del poder político, lo están haciendo. Y lo peor de todo, solo son contrapoder de ciertos poderes políticos, de otros son descarados cómplices. Quiero preguntarle, viceministro Carvajal, y después de escuchar estas palabras del presidente Correa, ¿la prensa emite juicios de valor contra los procesos judiciales en Ecuador? Primero, unas declaraciones. El pueblo ecuatoriano votó en las urnas por los representantes que están en la Asamblea Nacional. Y los representantes que están en la Asamblea Nacional tienen toda la potestad legal, toda la legitimidad política para, en nombre del pueblo ecuatoriano, poder legislar. Nadie puede, mucho menos un extranjero, decir que los representantes que están en la Asamblea del pueblo ecuatoriano y que configuran una mayoría pueden estar actuando en contra del propio pueblo ecuatoriano. Y le recuerdo al señor Marroquín que el pueblo ecuatoriano también votó mayoritariamente en las urnas el 7 de mayo. Eso es un proceso democrático, probablemente a disgusto de la CIP o a disgusto de algunos medios, pero votó en las urnas y eso es un mandato en mi país, porque en mi país el soberano, que es el pueblo, es un mandante. Votó en las urnas y la Asamblea Nacional tiene que procesar ese mandato, y ese mandato no restringe libertad de opinión alguna. Ese mandato lo que hace es restringir todo mensaje de violencia o de discriminación en la información que transmiten los medios de comunicación. Y eso es una contribución democrática. En segundo lugar, una cuestión que también creo que es necesaria aclarar. Se ha dicho que aquí los jueces son puestos por el gobierno. ¡Qué falacia, señores! ¡Qué falacia! ¿Qué imagen se quiere fomentar? La imagen de que aquí el presidente de la República impone jueces y dicta las sentencias a los jueces. Esa es otra falacia, esa es otra falacia con la cual la oposición y entre ellos algunas personas que están en las cúpulas de algunos medios de comunicación nos dicen todos los días. Aquí estamos votando, hemos votado un proceso el 7 de mayo para la reorganización del sistema de justicia, porque el sistema de justicia ecuatoriano ha estado entrampado entre la corrupción y la falta de respuesta a las necesidades de la ciudadanía. Señor Miguel Carvajal, viceministro del gobierno del presidente Rafael Correa, integrante del partido Alianza País, quiero darle muchas gracias por habernos acompañado desde Guayaquil, en Ecuador, aquí en el programa La Noche. Gracias. Muy amable. También quiero darle las gracias a Juan Carlos Calderón en Quito, quien es director de la revista Vanguardia, autor del libro Gran Hermano, uno de los que causó gran malestar para el gobierno del presidente Rafael Correa, por habernos acompañado y habernos dado su opinión aquí en el programa para toda América Latina y los Estados Unidos. Muchas gracias también, buenas noches.
Y quiero finalizar con Gonzalo Marroquín en Ciudad de Guatemala, el presidente de la Sociedad Interamericana de Prensa. ¿Usted cree que este tipo de denuncias que están haciendo los medios de comunicación en Ecuador están interviniendo en los procesos judiciales, están interviniendo en el gobierno? ¿Es efectivamente un contrapoder, como lo dice el presidente Rafael Correa? Bueno, yo aprecio que el presidente tome en cuenta algunos de los argumentos que esgrimimos cuando estuvimos en Guayaquil, porque precisamente fui yo quien señaló que la prensa debe jugar un papel de ser el contrapoder o el contrapeso de los gobiernos, y ese es el juego que la prensa debe mantener en todas las democracias. El poder absoluto corrompe, dice, hay un dicho, y es sabio, es un adagio muy sabio. El poder absoluto corrompe, y creo yo que en Ecuador hay que preocuparse muchísimo, uno, para que esa independencia de poderes que señalaba el señor Carvajal sea una realidad. Yo pienso que se está perdiendo muy rápidamente. Creo que cuando él habla de que debe haber tolerancia y que debe existir debate, me parece genial. Creo que deben abrir las puertas, pero sobre todo quien lo debe abrir es el propio gobierno, porque no puede haber un debate si se cree y se califica siempre que quien está exponiendo puntos de vista y opiniones es criminal y es mentiroso. Creo que debería haber un gran debate. Nosotros estuvimos en Ecuador hace un mes aproximadamente, intentamos tener, yo no diría debate, sino un diálogo con el gobierno, exponerle nuestros puntos de vista, nuestras preocupaciones, pero no lo pudimos tener. El presidente simplemente se limitó a hacer señalamientos en contra de la Sociedad Interamericana de Prensa y de mi persona. Creo yo que este tipo de actitudes en nada contribuyen. El enfrentamiento entre prensa y gobierno hace que se pierda tiempo en resolver los graves problemas que cualquier nación debe tener y debe resolver. Así que lo que sería deseable es que empecemos por tener auténtica tolerancia, que haya apertura al diálogo, que se respeten los principios y que se comprenda cuál es el rol de la prensa. El rol de la prensa es el rol de fiscalizar lo que hacen los gobiernos, porque ese es un papel importante que la prensa jamás debe perder. El rol de la prensa está en opinar y en señalar, y los gobiernos en atender esos señalamientos y mejorarlos. Una prensa mentirosa, una prensa demagoga, siempre va a terminar ahogándose frente a sus lectores, televidentes o radioescuchas. Señor Gonzalo Marroquín, presidente de la Sociedad Interamericana de Prensa, usted también muchísimas gracias por haber estado con nosotros aquí en el programa La Noche. Gracias, Jason. Un placer. Muy amable. A todos nuestros televidentes los invito a que envíen sus comentarios a www.ntn24.com. Escriban en Twitter a @ntn24, también a @segurizati_ntn24. La Noche seguirá encendiendo las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. A todos que tengan una muy buena noche.